Radio Educación desde la Colonia del Valle en la Ciudad de México. Radio Educación. Todo lo que se ha dicho sobre las mujeres lo han dicho los hombres. Las mujeres en la historia no han hablado. Hay que hablar con ellas. Poulain de la Barre. Las mujeres contamos. Contamos. No solo somos un poco más de la mitad del mundo. Nuestra sociedad cuenta con nosotras para la transformación social. Sé parte de nuestro presente. Dialoguemos de la política, De lo público y de lo íntimo. con perspectiva de género. ¿Qué y cómo contamos las mujeres? Dicen que si las abejas se extinguen, en principio habría malnutrición en todo el planeta. Ellas son polinizadoras y sin su intervención, especies vegetales no podrían reproducirse, dejando sin alimento a la humanidad y a otras especies del reino animal. Un eslabón de la cadena vital se quebraría. La abeja maya o melipona es tan noble que no tiene aguijón. Provee de alimento y esperanza a mujeres que han aprendido a cuidarlas y con ello preservan la biodiversidad regional. En un sistema tan perfecto, sustentable y natural como el de las meliponas, las mujeres de pueblos originarios del mundo se han aliado para preservar la vida de 8 de cada 10 especies que cohabitan con la especie humana en la Tierra. Por este tiempo que nuestro planeta protesta, enfermándose y enfermándonos, sería bueno que ellas diagnosticaran los males y las alternativas de sanación. En la cuenta de los días, por iniciativa del Senado mexicano, este 2020 fue instituido el 5 de septiembre como Día Nacional de la Mujer Indígena. En el dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, se subraya que una conmemoración de este tipo contribuye a visibilizar la contribución de las mujeres indígenas al desarrollo sostenible y garantiza su participación plena y efectiva en la toma de decisiones. El programa de esta noche está dedicado al tema Las mujeres en las comunidades originarias protegen el 80% de la biodiversidad. Damos la bienvenida a nuestra invitada. ¿Podría, doctora, por favor, presentarse para nuestras audiencias? ¿Qué tal? Muy buenas noches, querida Ana Leticia. En primer lugar, muchísimas gracias por la amable invitación. Es un placer estar contigo y, con todo tu auditorio en esta emisión de Las Mujeres Contamos. Brevemente, le comento al auditorio, yo soy antropóloga, tengo un doctorado en antropología, soy integrante de un pueblo indígena, del pueblo Ñu Sabi, Mixtecos de Oaxaca. Soy integrante del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM y actualmente soy investigadora
del CONACYT adscrita al Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM también. Muchas gracias por estar en este espacio en Las Mujeres Contamos. Gracias a ti, querida Ana Leticia. Ante este micrófono, Ana Leticia Vargas y, en época de pandemia, detrás de las pantallas, todo el equipo de Las Mujeres Contamos, encabezado por Guadalupe Sánchez López, le invita a permanecer la próxima hora en sintonía con este programa. Tejamos juntas y juntos la red de ayuda y compartamos experiencias con perspectiva de género. Búscanos en Facebook como Las Mujeres Contamos. En esta emisión grabada, la invitación es a que nos escriba y nos cuente su historia. Las mujeres somos las que atesoramos la palabra, las que guardamos las historias familiar, personal y social, y de nuestro equipo de producción, Gabriela Sosa Martínez y Marlene Reyes, les invitan a contar todas estas historias y a compartirlas con las y los escuchas de este programa. En esta emisión grabada de Las Mujeres Contamos, conversamos sobre las mujeres en las comunidades originarias protegen el 80% de la biodiversidad. Nuestra invitada es la doctora Patricia Rea Ángeles, investigadora cátedra CONACYT en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Doctora, con este dato que nos dice que las mujeres en las comunidades originarias protegen el 80% de la biodiversidad, prácticamente podríamos entender que ellas son las guardianas de este planeta. Así es, querida Ana Leticia. Lo primero que tenemos que tener muy claro es qué es la soberanía alimentaria. ¿Qué tenemos que entender por estos términos? Bueno, la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos indígenas a definir y controlar sus sistemas alimenticios y de producción de alimentos, tanto a nivel local como nacional, de forma equitativa, soberana y respetuosa con el medio ambiente. En ese sentido, pues son precisamente las mujeres quienes se han encargado de preservar, de conservar, de difundir todos los saberes y conocimientos principalmente sobre los cultivos, sobre el cuidado de los animales, el cuidado de los territorios, de las tierras donde se preserva la mayor cantidad de flora y fauna a nivel global, querida Ana. Doctora Patricia Rea Ángeles, ¿cómo es que las mujeres de las comunidades originarias han llegado a ocupar un lugar tan relevante en esta preservación del medio ambiente? Pues mira, platicarte que hay acciones muy específicas de parte de las mujeres y ellas intervienen en varios procesos. Te menciono ahorita a grandes rasgos algunos y poco a poco te los voy platicando. Bueno, en primer lugar está la defensa de los territorios. Como sabemos actualmente, pues la gran economía neoliberal ha tenido un ataque franco y directo contra muchos de los líderes que están defendiendo las tierras y los territorios, realmente en estos lugares originarios. Y bueno, son sobre todo las mujeres quienes han ido a la cabeza de estas luchas. Muchas veces se ve al hombre que va al frente, ¿no? En estas grandes marchas, en estos grandes contingentes, pero como bien sabemos los que formamos parte de pueblos originarios, aunque las mujeres no somos visibles ante estos medios públicos, pues realmente estamos participando de cada una de las decisiones que toman los hombres de nuestras comunidades. La defensa del territorio es solamente un aspecto. Ellas también intervienen, por ejemplo, tienen un papel activo en la agricultura, muchas veces en el cuidado de los animales que reproducen con un modelo sostenible, no de la explotación por la explotación.
tienen un papel importantísimo también en la distribución de los alimentos que se cultivan y en la distribución también de todas las semillas. Todo ello garantiza una alimentación que es segura, sana, nutritiva, de calidad, no solamente para los pueblos indígenas, sino para todo el país, para todo México y para todos aquellos lugares donde se encuentra la mayor biodiversidad del planeta. Doctora, ¿de qué manera las mujeres incorporan sus saberes ancestrales y de valores culturales en esta promoción de un desarrollo que sea sostenible y además de protección al medio ambiente? Un ejemplo muy simple, querida Ana. En este fomento de la agricultura local, que garantiza la calidad de vida con alimentos sanos, decimos, no es la explotación por la explotación, sino la obtención de recursos para la supervivencia humana y la renovación de los ciclos de la tierra. Sabemos que actualmente, hay una crisis alimentaria muy fuerte, financiera, climática, a la que nos hemos enfrentado por este modelo económico neoliberal actual, donde ya no se le da prioridad a esta agricultura local, sino a esta agricultura de carácter intensivo, de gran escala, que es liderado por multinacionales, que es altamente dependiente de insumos químicos, de agroquímicos, y muchas conductas que están realmente dañando a nuestro planeta. En ese sentido, los saberes ancestrales, sobre todo de las mujeres y particularmente de las abuelas, pues intervienen para tratar de equilibrar estos procesos sumamente invasivos y violentos que se ejercen de parte de las multinacionales contra el planeta Tierra. Y las mujeres vienen a desarrollar un papel importantísimo como estas grandes polinizadoras de la alimentación. ¿Por qué? Porque ellas, además de producir los alimentos, de sembrar las semillas, se encargan de distribuirlas, de distribuir todos los alimentos, sobre todo en los mercados locales y municipales. Sabemos, por ejemplo, que en Oaxaca es la entidad con el mayor número de mercados del país, y en esos mercados, pues las mujeres, sobre todo las abuelas, pues llevan consigo estas semillas, los animales que crían en sus propios patios, llevan una cantidad de hongos que recolectan en los bosques y otros insumos para la compraventa en esos mercados. Muchas veces se sigue practicando el intercambio o trueque de estos alimentos, entonces ellas dejan un producto, se llevan otro. En estos intercambios, sobre todo en los grandes mercados de Oaxaca, por mencionar un ejemplo, llegan mujeres de todos los pueblos cercanos con sus plantas, sus semillas, sus alimentos, los intercambian ahí y se llevan esas semillas a sus pueblos y las reproducen. Entonces hay un ciclo de la vida, de la flora y de la fauna que se repite al infinito, y eso permite que se genere un modelo de soberanía alimentaria muy importante que incide en cada uno de los hogares de nuestro país, querida Ana. ¿Qué tan conscientes están estas mujeres de la importancia del trabajo que ellas realizan en el campo de la agricultura, del cuidado de los animales, de la distribución de alimentos y de semillas, y desde luego en la defensa del territorio, doctora? Pues realmente para las mujeres esto es el cotidiano de la vida. La crianza de los animales, por ejemplo, les permite tener un ingreso económico durante varios meses, que es un recurso que se utiliza sobre todo cuando hay escasez de dinero. Es una especie de inversión del cual ellas no son conscientes del impacto que estas acciones locales tienen a nivel global. O, por ejemplo, el intercambio de estas semillas o la distribución de los alimentos que se producen a nivel local, que se van a las grandes ciudades, no tienen realmente esta conciencia del gran impacto que generan
en que seamos uno de los pocos países que tienen esta soberanía alimentaria en comparación con otras naciones. Son poco conscientes, pero de lo que sí son muy conscientes es justamente de la importancia de defender los territorios, porque ellas saben que sin tierra, sin territorio, ya no hay vida. En ese sentido, pues ellas han llevado la batuta en esa defensa del agua, de la tierra, que incluso del viento, ¿no? Sabemos que pues en nuestro país, sobre todo en Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec, hay una gran explotación de las tierras, incluso de esta necesidad de poseer el viento, ¿no? Dado que es un gran portal del mundo donde entran grandes vientos y se genera una cantidad de energía eólica muy importante, Ana. Pero entonces, si bien no son conscientes de su papel en la reproducción de la vida a través de estos alimentos, de la venta, del intercambio de estos alimentos, sí son conscientes de que si no se defiende el territorio, no hay posibilidad de la supervivencia de los grupos, en este caso étnicos, querida Ana. En esta conciencia que han desarrollado sobre la importancia del territorio, sobre la necesidad de defenderlo, ellas potencian su capacidad de liderazgo y también las acciones colectivas, doctora Patricia Rea. Sí, por supuesto, querida Ana. Realmente hay un nivel muy fuerte de organización dentro de los pueblos indígenas de México y somos en realidad muy afortunados. Somos un país que tiene la mayor riqueza étnica y cultural del mundo. Tenemos la presencia de 68 grupos étnicos, de 364 variantes dialectales, por tanto, 364 formas de entender la vida, de entender pues el universo. Y realmente las mujeres han llevado la batuta en formas de organización que son milenarias. No estamos hablando ni siquiera de años, estamos hablando de milenios. Son prácticas que se han preservado dentro de las familias, que han permitido la supervivencia de los grupos y hay que tener en cuenta que no es casual que en los estados con mayores conflictos por estos grandes megaproyectos que tienen relación con los territorios y con los recursos naturales, pues la mayor parte de estos proyectos están ubicados en esos estados donde hay mayor presencia de grupos indígenas. Estamos hablando de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, de Puebla, Sonora, Durango, Michoacán y Morelos, donde justamente hombres y mujeres, pero las mujeres se han encargado de organizarse para no solamente para defender el territorio, sino para preservarlo, reproducirlo y que pueda haber esta preservación a través del tiempo, ¿no, querida Ana? Sí. Doctora, ¿cómo es que se organizan las mujeres? Desde luego puede haber variantes de una comunidad a otra, pero en la experiencia que usted tiene, ¿qué nos podría decir? Pues la organización es sobre todo a nivel comunitario. Encontramos formas de organización muy tradicionales que van desde la asamblea, es decir, se reúnen hombres y mujeres, sobre todo jefes y jefas de familia, a tomar las grandes decisiones que conciernen a toda la comunidad. Entre todos deciden qué es lo que se va a hacer respecto a un asunto que tiene que ver sobre todo con tierras. Bueno, hay otras formas de organización como es el tequio, donde participan también las jefas o los jefes de las familias y donde se realiza un trabajo a favor de la comunidad sin remuneración alguna, sin remuneración económica, pero sí remuneración en otros términos, ¿no? Simbólicos, de prestigio, de apoyo mutuo, de solidaridad, de fraternidad. Y hay formas de organización más novedosas, que son, por ejemplo, la organización a través de estas cooperativas, ¿no? Hemos escuchado, por ejemplo, hablar de las casas de la mujer indígena, donde se proporcionan de forma gratuita, pues, servicios
de lo más diversos, desde servicios de salud hasta organización para la venta de semillas, la reproducción de las semillas. Y también tenemos formas muy innovadoras de organización, como son también las organizaciones de la sociedad civil, que sabemos también en territorios indígenas y originarios hay una gran concentración de estas organizaciones que por lo general son sin fines de lucro, desde donde se emprenden distintas acciones, ya sea a favor del medio ambiente o a favor de la defensa de los territorios o contra estos grandes proyectos de las mineras, las hidroeléctricas, los proyectos eólicos y pues que son novedosas justamente porque tienen una fusión de distintos saberes, desde lo que han aprendido las mujeres más jóvenes en las universidades, las mujeres indígenas en las universidades. Este conocimiento se fusiona con los saberes ancestrales que tienen las abuelas y emanan nuevas formas de organización. Pero sí, estamos viendo y estamos siendo testigos de estas nuevas formas de organización y que en el futuro pues realmente darán muy buenos resultados desde mi perspectiva, querida Ana. En todos estos procesos organizativos que ha mencionado, doctora, ¿qué tan escuchada es la voz de las mujeres y qué tanto pueden incidir ellas en la toma de decisiones? Realmente su voz es muy escuchada dentro de las comunidades. Como lo decimos, hay quizá asambleas donde las mujeres no tienen voz o no tienen voto porque no son propietarias de la tierra, los propietarios son los hombres. Sin embargo, eso es la lectura que se hace desde afuera. Desde adentro sabemos que antes de ir a la asamblea, los hombres consultan con sus esposas qué es lo que se va a hacer, cómo se va a proceder, si se va a votar a favor o en contra de cierta decisión, pero las mujeres en el ámbito de lo privado siempre están decidiendo y en este sentido los hombres muchas veces pasan a ser los portavoces de la voz de la mujer y tenemos muchas otras comunidades donde la mujer ya puede emitir a través de su propia voz, puede emitir su voto a favor o en contra, pero siempre existe esa posibilidad de ser escuchadas al interior de las comunidades, donde se presentan los mayores problemas para poder levantar esta voz es en los ámbitos de representación pública. Por ejemplo, hay todo un tema con esta cuestión de la paridad de género en espacios públicos como la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, donde se ha buscado que exista el mismo número de hombres y mujeres en la toma de estas decisiones, pero donde sabemos que muchas veces en esos espacios de poder sumamente masculinos, pues son los hombres los que están tomando las decisiones, mientras quien da la cara, pues realmente es la mujer, ¿no? Pero bueno, es que realmente esta cuota de género ha seguido un modelo totalmente occidental y no se ha hecho acorde a las formas tradicionales de organización de los pueblos, querida Ana. Doctora, a propósito de lo que usted menciona, al inicio de este programa comentábamos que por iniciativa del Senado mexicano, 2020, fue instituido el 5 de septiembre como Día Nacional de la Mujer Indígena. Preguntarle si este tipo de iniciativas ayudan realmente a mejorar las condiciones de vida para este sector de la población. Creo, desde mi perspectiva, ¿verdad? Es una buena acción en cuanto a que la sociedad nacional pueda visibilizar a las mujeres indígenas y los nuevos lugares que están ocupando. Es decir, si hace 60 años fue justamente el Estado mexicano quien se encargó de invisibilizar a los pueblos indígenas y sobre todo a las mujeres con estas formas tan racistas y discriminatorias respecto a todo lo que tuviera que ver con el universo indígena. Sabemos que en las escuelas se prohibía hablar lengua indígena, incluso los maestros llegaban a violentar físicamente a nuestros abuelos por hablar
nuestras lenguas en estos espacios escolares. Y hoy en día pues tenemos lo opuesto, ¿no? Que realmente el Estado mexicano está tratando de rescatar esto que un día exterminó. Y entonces la lucha ha sido muy difícil en ese sentido. Realmente este tipo de acciones de declarar un Día Internacional o Día Nacional de la Mujer Indígena abona esta visibilización, pero en el imaginario de la mayor parte de la población en México, y lo dicen las encuestas realizadas, ¿no? Por el CONAPRED, por la UNAM, que la sociedad en general sigue imaginando a las mujeres indígenas como empleadas domésticas, ¿no? Como estas vendedoras en la Merced, como estas señoras que venden algunos productos en el piso, en el centro de la Ciudad de México, o que venden artesanías, ropa tradicional. Pero pues realmente, pues si el Estado mexicano quisiera abonar en la construcción de sus políticas públicas para visibilizar a las mujeres en todas sus dimensiones, tendría también que hablar de las distintas mujeres indígenas y los distintos espacios que estamos ocupando, desde la academia, las organizaciones de la sociedad civil, las mujeres indígenas en la ciencia, en la tecnología, las mujeres indígenas profesoras, investigadoras en el extranjero, y empezar a desdibujar con estos imaginarios que se construyeron durante décadas y impulsar estos procesos de organización de las mujeres. Pero necesitamos de muchas acciones, sobre todo de elaboración de política pública que se haga desde las mujeres indígenas, no solamente para las mujeres indígenas, y solamente generando acciones desde los ámbitos gubernamentales, desde esta visión local, podrá haber realmente cambios en la sociedad, más allá de simplemente declarar esta buena acción de un Día Nacional de la Mujer Indígena, que realmente no tiene una mayor incidencia en nuestras vidas, ¿no? Pues nosotras como equipo de las mujeres contamos, esperamos que este programa contribuya de alguna manera justamente a visibilizar la importancia que tienen las mujeres indígenas en un campo tan importante como la protección de la biodiversidad, que es el tema que hoy tratamos con la doctora Patricia Rea Ángeles. Doctora, las mujeres indígenas dentro de las comunidades, además de esta importancia que tienen en materia de su trabajo para la protección, para la preservación de la seguridad alimentaria, ¿qué trabajo realizan en cuanto a reducción de desastres naturales y también a la mitigación del cambio climático? ¿A través de qué acciones están, digamos, generándose posibilidades de atender estas dos cuestiones, desastres naturales y mitigación del cambio climático? Pues realmente hay acciones muy concretas, querida Ana. Mencionarte algunos ejemplos. En cuanto a la reducción de desastres naturales y también contra el cambio climático, pues el simple hecho de cuidar los bosques, de sembrar árboles, de conservar, por ejemplo, los manglares en las zonas donde hay manglares. Sabemos que también somos uno de los países con una gran diversidad de estos ecosistemas. El simple hecho de preservarlos, de cuidarlos, de protegerlos, pues incide en que haya un menor o una menor cantidad de desastres naturales. Ellos y ellas son las encargadas de proteger los bosques, y cuando hay, por ejemplo, algún incendio forestal, estas formas de organización tradicional se activan de inmediato para hacer frente a estos incendios y mitigarlos. Ahí en los pueblos se preservan los conocimientos sobre cómo evitar un incendio, cómo controlar un incendio, cómo apagar un incendio, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando solamente de los bosques. Si hablamos del tema de los mares, sabemos que últimamente se ha presentado este gran problema a raíz del denominado sargazo, y pues justamente los conocimientos que poseen los pescadores y bueno, las que transforman el pescado en producto, que son las mujeres,
producto para su venta, ellos realmente conservaban y conservan muchos de los saberes sobre cómo evitar una explotación de los mares de tal magnitud que ahora lleguemos a esa incapacidad del mar de responder ante un evento como este, ¿no? Como lo que se está sufriendo en los mares. Y bueno, el simple hecho de, por ejemplo, el tema de la basura. Sabemos que muchos de los pueblos han optado por no utilizar el plástico, ¿no? Por ejemplo, en Oaxaca, si uno va a comprar unos esquites, no te lo van a dar en un vaso de unicel, te lo van a dar en una hoja de maíz con todos los aditamentos, y ya hay muchos espacios donde se ha reducido el uso del plástico, del unicel, pero son acciones muy locales y muy cotidianas con los cuales se está combatiendo el cambio climático, los desastres naturales. Si ahora nos encontramos ante todos estos cambios muy violentos, pues justamente que el planeta no está evidenciando, es porque se ha roto el vínculo entre esta forma de actuación de los seres humanos y el medio ambiente, ¿no? Ahora volvemos al tema, está imperando este modelo económico neoliberal, donde muchos de los alimentos se han convertido no en una forma de subsistencia, sino en mera mercancía que se vende, que muchas veces son alimentos que enferman, y lo hemos visto en los últimos meses a raíz de esta pandemia provocada por el COVID, que realmente evidenció que la alimentación de los mexicanos, a pesar de ser México un país con la mayor riqueza biocultural, pues tenemos también los mayores índices de obesidad del mundo, de enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Como es el cáncer, la diabetes y muchas otras enfermedades que realmente han agudizado el cómo estamos viviendo una pandemia de este tipo, ¿no? Pero realmente sí es muy claro. El papel de las mujeres es imprescindible para mitigar todos los cambios que estamos viendo, no solamente sobre el clima, sino sobre nuestra salud, sobre la forma en que la tierra está produciendo o no alimentos, porque finalmente el hombre como especie, la mujer como especie, pues somos elementos que estamos abonando a la reproducción de la tierra, pero que también la estamos consumiendo aceleradamente. Y bueno, eso hay que verlo simplemente en el momento histórico en el que estamos situados, querida Ana. En esta emisión grabada de Las Mujeres Contamos, conversamos sobre las mujeres en las comunidades originarias, protegen el 80% de la biodiversidad, con la doctora Patricia Rea Ángeles. Ella es investigadora, cátedra CONACYT en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Aullándole a la luna, aullándole a la luna, aullándole a la luna, aullándole a la luna, vomitona de sentimientos, es lo que hoy mi cuerpo saca de dentro. Reviento de tanto lamento al ver cómo a niñas les falta alimento. Cuerpos mutilados por la cultura del patriarcado, sin pensar el hombre lo que nos ha quitado. Brujas sanadoras, valientes provocadoras, rompiendo los esquemas que sustentan el sistema. Manos arriba, esto es un atraco, que me den lo que siglos me quitaron. Aullándole a la luna, aullándole a la luna. Y saludamos esta noche, como cada martes, a nuestra compañera Eliud Hernández. ¿Cómo estás, Eliud? Adelante, por favor. Muy buenas noches, Ana Leticia. Saludo con mucho gusto a ti y a quienes escuchan Las Mujeres Contamos este martes. En un mundo que se torna en campo de concentración, donde se restringe la organización comunitaria ante el temor de la pandemia, se hace necesaria la defensa del territorio, la biodiversidad y la medicina tradicional, que son sinónimo de poder y vida.
Desde hace casi 2 décadas, en Pinotepa Nacional, Oaxaca, un grupo de familias se establecieron en una comunidad autónoma que ha recibido ataques por negarse a aceptar el falso progreso que daña a la tierra y a sus habitantes. Encarcelamiento, amenazas de muerte y hostigamiento no les han detenido. Y esta noche, las mujeres contamos en voz de una defensora quien en este tiempo de pandemia recuerda que ante la depredación de la biodiversidad, el poder comunitario es la vía para vivir libres y en armonía con la naturaleza. Vamos a escuchar. Hola, mi nombre es Eva Lucero Rivero Ortiz, soy oaxaqueña, vivo en el municipio de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, soy defensora de los derechos de las mujeres, de las niñas, niños y adolescentes, soy parte de la Red Estatal de Mujeres Periodistas, Activistas y Defensoras de Derechos Humanos. También soy parte de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, soy vocera de la Unión Cívica Democrática de Barrios, Colonias y Comunidades UCIDEVAC, desde donde junto a ellos y a ellas defiendo tierra y territorio, derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes de esta región de la Costa Chica del estado de Oaxaca. ¿Por qué las mujeres defienden territorio, también defienden la biodiversidad? Pues porque nosotras partimos a sabia enseñanza de nuestras hermanas y hermanos de Atenco, que la tierra no es nuestra, nosotros somos la tierra, nosotras somos la vida y por lo tanto se vuelve un justo compromiso de defender los elementos que nos asumen como un todo, la tierra, el agua, el aire, el fuego, porque somos mujeres de barro, de campo, crecimos aquí en este entorno que es nuestro hogar y no concebimos la vida ni la comunidad sin el cantar de las aves, sin el río caudaloso que nos provee de alimento, sin la milpa, sin los remedios que ancestralmente han sido heredados para bien colectivo. No podemos permitir que vengan con su monstruo destructor disfrazado de progreso a llenar nuestros caminos de concreto, a represar nuestras aguas, a modificar genéticamente nuestras semillas, a privatizar nuestro aire. Tenemos que organizarnos para defender la vida, nuestra biodiversidad. Aquí en nuestra comunidad, una comunidad en el corazón de un municipio como lo es Pinotepa Nacional, hasta aquí también han llegado las transnacionales a despojarnos de nuestro territorio, a imponer sus cadenas de tiendas departamentales y supermercados. Quienes se oponen a este supuesto progreso, entre comillas, como lo llaman esos malos gobiernos municipales y estatales, son encarcelados, como pasó con nuestros compañeros en el año 2013. Fueron detenidos más de 50 compañeros en distintos momentos de la represión a nuestra defensa de territorio. 3 de ellos purgaron penas por más de 6 años y pese a obtener opiniones de diversos grupos de la ONU, como lo fue el Grupo de Detenciones Arbitrarias, ellos fueron víctimas de tortura al interior de los centros penitenciarios en los que se encontraban recluidos. Pese a ello, las mujeres nos organizamos, resistimos, luchamos y nos abrazamos amorosamente para continuar en esta defensa de la vida, de la tierra y el espacio comunitario. El mundo se ha convertido en un gran campo de concentración. Toques de queda, pérdida de garantías, cierre de fronteras, restricciones y sanciones por todos lados. Ante ese enorme caos que es el mundo, aquí abajo hablamos entre nosotras. Las abuelas, los abuelos nos enseñan formas de superar el miedo. Nos hablan de las pestes anteriores, de remedios que da la tierra, de la vida, del respeto a la muerte. Trabajar desde la comunidad y en comunidad es trabajar por la vida. Muchas gracias, Eliud Hernández. A nuestras audiencias les recordamos que esta es una emisión grabada, por lo que agradecemos nos hagan llegar sus mensajes a las redes sociales, donde estamos como Las Mujeres Contamos. Hoy en entrevista sobre el tema Las mujeres en las comunidades originarias protegen el 80% de la biodiversidad. Nuestra entrevistada es la doctora Patricia Rea Ángeles, investigadora cátedra CONACYT en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Doctora, este trabajo de protección de la biodiversidad que realizan y han realizado las mujeres, ¿en qué medida ha sido documentado? Pues realmente ha sido documentado sobre todo desde el ámbito académico. Pues sabemos, hay una gran relación también entre las disciplinas, ¿no? Por ejemplo, la biología y la antropología han colaborado muy de cerca para hacer todos estos grandes registros. También desde las instituciones
gubernamentales, por ejemplo la CONABIO, quien se encarga de documentar el número de especies de animales, plantas y hongos que existen en nuestro país, y se ha hecho mucha investigación al respecto. Realmente somos uno de los 6 países megadiversos en todo el planeta, que bueno, la megadiversidad es un concepto distinto al de la biodiversidad. Bueno, también mencionar que nuestro país alberga cerca de 227,000 especies de animales, entre mamíferos, aves, reptiles y anfibios, plantas vasculares y hongos. Y que Oaxaca es el estado con la mayor riqueza natural y cultural de México. Realmente es la entidad que tiene la mayor cantidad de especies de helechos, de pinos, magueyes, yucas, flores, cactus, plantas acuáticas, la entidad que posee la mayor cantidad de variedades de maíz, orquídeas, mariposas, peces, tortugas, mamíferos terrestres y esta gran cantidad de hongos. Realmente lo que es desafortunado es que toda la difusión de este conocimiento, todos estos registros se han quedado dentro de las instituciones y dentro de la academia y realmente no hay una difusión a nivel nacional entre la sociedad nacional de lo maravilloso que es México y de los grandes recursos naturales que poseemos. Cuando se encuentra, no sé, un gran yacimiento de petróleo, de reserva de litio, etcétera, de algún recurso, pues se escucha, ¿no?, la noticia, pero nos quedamos ahí. Y realmente, yo siempre lo he dicho, si algo le sobra a México son recursos naturales. Por tanto, pues somos uno de los países más ricos, no solo ambientalmente, ecológicamente, sino económicamente, porque donde hay recursos naturales hay dinero. Que se digan otras cosas, pues es distinto, pero realmente la sociedad en general tendría que ser consciente de esta gran riqueza para poder procurarla, protegerla y que el cuidado de estos recursos no quede solamente en manos de los pueblos indígenas, siendo ellos quienes tienen que enfrentar la mayor cantidad de violencia, ¿no?, por los intereses que están puestos en estos recursos. Sabemos que la mayor cantidad de asesinatos de defensores de derechos ambientales son integrantes de los pueblos indígenas de México, pero esta tendría que ser una corresponsabilidad compartida entre la sociedad nacional y los pueblos indígenas y también los gobiernos, porque finalmente los recursos de México pues son de todos los mexicanos, querida Ana. Sin duda, doctora, nos parece sumamente importante esto que ha señalado. Y bueno, si me lo permite comentar que, como sabemos, en nuestro país habitan cerca de 12 millones de indígenas que dan cuenta de esta riqueza y diversidad del país, y aproximadamente el 70% de esta población está en condición de pobreza. ¿Esto cómo afecta, limita, condiciona pues la capacidad de gestión a favor de la protección de la biodiversidad? Sí, lo que nos comentas, querida Ana, pues sí es un dato alarmante. Efectivamente, cerca del 70% de la población indígena vive en condiciones de pobreza y marginación, y también es una situación que el COVID-19 visibilizó con mayor fuerza. Sabemos que una persona indígena también tiene el 70% más probabilidades de morir por COVID-19 que una persona no indígena, porque no hay servicios de salud en las comunidades, en los municipios, no hay hospitales, no hay personal médico, mucho menos personal médico capacitado bajo un modelo o un enfoque intercultural, y no hay un conocimiento profundo de parte del personal médico occidental de los conocimientos y saberes sobre medicina tradicional de los pueblos indígenas. Esto ha llevado a una gran mortalidad de las personas indígenas en la presente pandemia, de lo cual no se ha hablado, y evidentemente que al morir los protectores del planeta Tierra,
los guardianes del planeta Tierra, y aquí es donde viene a colación. Es sumamente importante hablar del papel que tienen las abuelas, los abuelos, las viejas y los viejos de las comunidades. Sabemos que están muriendo en este momento histórico muchos de ellos y de ellas, pero cuando ellos mueran, morirán todas las formas posibles de que el planeta Tierra subsista, ¿no? Es así de simple. No solamente morirán los pueblos y los viejos y las viejas de los pueblos, sino que morirán todos los conocimientos que nos permitieron sobrevivir durante milenios como especie humana. Cuando mueran las viejas y los viejos, morirá todos estos conocimientos tan arraigados sobre cómo proteger a los animales, cómo preservar que se reproduzcan, cómo reproducir las semillas del maíz nativo que tenemos. Hay dataciones muy antiguas que indican que el maíz nació en Oaxaca, el maíz como una especie domesticada, ¿no? A eso me estoy refiriendo. Y conocimientos tan importantes como esos, o sea, sabemos, nuestra fuente esencial de alimentación es el maíz, y de Oaxaca se extendió a grandes partes de la región, y realmente esos conocimientos sobre cómo reproducirlo, domesticarlo, estaban concentradas en los abuelos, ¿no? Quienes están muriendo aceleradamente ante esta terrible enfermedad. Realmente tenemos como sociedad que ser conscientes de los aportes que ellos han hecho a nuestras sociedades, a la riqueza de este país, y que no se quede solamente ese conocimiento entre los especialistas, ¿no? Sino que se difunda a nivel de toda la sociedad, pero realmente sin ellos no tenemos grandes posibilidades de subsistir como especie humana de aquí a 100 años. Yo así lo calculo de esa magnitud, querida Ana. Y hablando de las nuevas generaciones, de estos jóvenes, mujeres y hombres dentro de las comunidades originarias, ¿qué tan interesados, qué tantas condiciones además tienen para asumir esta responsabilidad histórica como protectores y protectoras de la biodiversidad del planeta? Pues es muy importante mencionar, querida Ana, que las nuevas generaciones estamos haciendo un esfuerzo muy importante por preservar los conocimientos de nuestros abuelos, pero pasó algo muy radical en los años 20 y 30 en México, que fue que con este proceso de escolarización y de generar una nación después de la Revolución Mexicana, donde todos teníamos que ser mestizos y todos teníamos que hablar una sola lengua, el español, para convertirnos en la nación mexicana. Cuando el Estado emprende esta campaña de etnocidio, porque fue un etnocidio, realmente cuando empezaron a morir las lenguas, murieron muchos de esos conocimientos y saberes que permitían la supervivencia del planeta Tierra, bueno, y en este caso la biodiversidad de México. Lo que quedan ahora, tristemente, son vestigios de esos conocimientos, y sí, nuestros abuelos nos han heredado parte de ese conocimiento, pero ahí es donde la modernidad también ha tenido un papel fundamental en la desaparición de los mismos. Por grandes esfuerzos que realicemos, el hecho de que nosotros hayamos llegado a la escuela y nos hubiéramos escolarizado fue en detrimento de adquirir todos estos saberes para la supervivencia de esta biodiversidad, y realmente ahora estamos, los que nos escolarizamos, estamos luchando, pero desde otras trincheras. Si bien nuestras abuelas protegieron estas semillas, por ejemplo, yendo a los mercados a intercambiarlas por otros productos, pues nosotros y nosotras, las mujeres indígenas hoy en día, pues estamos visibilizando esa labor pues a través de la palabra, de la escritura, de la poesía, de la música. Sabemos de muchos músicos jóvenes, integrantes de pueblos indígenas, que están haciendo rap en lenguas indígenas, que están haciendo jazz, soul, rock,
y están llevando a través de esos cantos, por llamarlos modernos, mucho del conocimiento que tienen los abuelos o que nos heredaron nuestros abuelos, y eso es también algo paradójico de la modernidad, que sí nos ha embestido y ha ocultado o sesgado muchos de estos saberes, pero también nos ha permitido evidenciarlos y colocarlos en un lugar especial a través, sobre todo, de la tecnología. Y hay que ver, por ejemplo, cómo están funcionando las redes sociales, ¿no? Hay que ver cómo está funcionando Facebook como un medio de información, de intercambio de saberes muy importantes, no solamente para las nuevas generaciones, porque los abuelos y las abuelas ahora saben, por ejemplo, que podemos conocer a otra persona del otro lado del mundo a través de Facebook. Y surgen anécdotas muy curiosas, que es que dos paisanos, ¿no? Dos oaxaqueños, pero uno que está radicado en la Sierra Mije y otro que está trabajando en Estados Unidos, se pueden conocer a través de Facebook, pero la persona que está en Estados Unidos regresa al pueblo para casarse con toda la tradición de las familias y pues bueno, son nuevas formas de acercamiento entre las personas que nuestros abuelos no vivieron, pero pues que finalmente ellos terminan siendo parte de nuestras historias y nosotros somos parte de las historias que ellos fueron a través de estas grandes historias que nos cuentan de cómo era la vida cuando ellos salieron por primera vez de los pueblos, de cómo se cultivaban las tierras, de cómo se protegían a los animales, de cómo se reproducían los animales, que hasta la fecha sabemos en cualquier patio vamos a encontrar lo que ahora muchas personas le llaman productos orgánicos, ¿no? Como es el pollo, las gallinas, los cerdos, los borregos, que en realidad son carnes que son alimentadas, pues naturalmente, ¿no? Con el maíz que se produce en nuestra misma tierra, y es un ciclo de la vida, porque finalmente somos lo que comemos, y la verdad es que esos productos tienen una riqueza nutricional impresionante por la manera en que son alimentados, engordados, procurados los animales, incluso la manera en que estos animales son pues preparados para la muerte, ¿no? Es muy distinto la forma en que se mata a un animal en un pueblo, ¿no? Que prácticamente es sin sufrimiento, a la manera en que se mata a un animal en una industria con todo el dolor y con toda la generación de químicos en el cuerpo del animal que terminan repercutiendo en la salud de nuestro cuerpo, querida Ana. Desde la sociedad, desde nuestras trincheras, ¿hay algo que podamos hacer para apoyar a las guardianas de la biodiversidad, para apoyar a la protección de nuestro planeta, doctora? Sí, querida Ana, es un punto muy importante el que tocas. Hay muchas acciones que la sociedad nacional puede emprender en cualquier familia, en cualquier contexto y sobre todo desde ámbitos o en ámbitos urbanos. ¿Qué acciones tan sencillas se pueden realizar? Por ejemplo, el hecho de consumir local es una acción que tiene un impacto sumamente considerable. Si tenemos dos opciones, comprar en estas grandes cadenas transnacionales, internacionales, o comprar en un mercadito local donde hay muchos productos recién traídos del campo, pues lo ideal es consumir local. Son este tipo de alimentos que se producen local y regionalmente y que se intercambian, se compran, se venden a través de estos canales más cortos de comercialización. Y bueno, pues esto permite que se construyan puentes muy importantes, sobre todo sostenibles, entre las familias que producen, las que distribuyen y las que consumen estos productos altamente nutritivos.
Entonces, pues generando estos puentes es la manera en la que todas y todos podemos colaborar y bueno, pues desde los ámbitos gubernamentales, en todos sus niveles, ¿no? Municipal, estatal y federal, pues se tendrían que elaborar políticas públicas, ¿no? Dirigidas a estos pequeños y medianos productores y comerciantes, pues que focalicen sus acciones a las personas que producen, pero también a los que consumen alimentos sanos. Se puede generar algo muy simple, ¿no? Como campañas de información o campañas de difusión de los aportes nutrimentales que tienen estos alimentos locales, de dónde comprarlos o de cómo quizás hasta producirlos, ¿no? Desde casa. Sabemos ahora mucho de estos huertos urbanos, pero cómo intercambiar esos saberes, cómo hacer que esos conocimientos de la Sierra Mixteca lleguen, no sé, a la colonia, se me ocurre, a la colonia Roma en Ciudad de México, ¿no? Pero bueno, acciones de ese tipo, muy locales, pueden abonar a un modelo de alimentación sana y nutritiva que es sumamente urgente en este momento histórico, no solo para México, sino para el mundo, querida Ana. Doctora, ya estamos prácticamente en el cierre de esta entrevista. ¿Hay algo que le parezca se nos ha quedado pendiente y que quisiera decir antes de despedirnos? Sí, querida Ana, pues me gustaría simplemente cerrar diciendo que somos muy afortunados de tener esta gran riqueza biológica, cultural y étnica. Somos realmente muy afortunados. Es lo que nos permite sobrellevar enfermedades de la magnitud de la que tenemos ahora. Se trata de virus que serán en lo próximo cada vez más fuertes y más potentes y si no tenemos una sana alimentación, no tendremos mecanismos para defender no solo nuestro cuerpo, sino nuestra mente y bueno, hasta nuestro espíritu. Esto es lo fundamental que nos enseñaron nuestras abuelas, nuestros abuelos, las personas viejas de las comunidades, de cómo podíamos lograr el equilibrio de estos tres factores o ámbitos, cuerpo, mente y espíritu, y pues bueno, ellos sabían muy bien que era a través de una alimentación equilibrada, de una relación con la naturaleza equilibrada también, no por el consumo y la explotación, sino por la supervivencia y la convivencia con el medio ambiente, ¿no? A lo que nosotros le llamamos, pues, o muchos pueblos originarios le han llamado la madre tierra, la madre naturaleza, la Pachamama, qué sé yo, hay distintos nombres para enunciarla. Y bueno, pues también invitar a tu amable auditorio a que si tienen alguna inquietud por conocer todos estos temas relacionados con los pueblos, con la forma en que estamos envejeciendo, con cómo cuidar de nuestro cuerpo, nuestra mente, cómo envejecer activamente, saludablemente, pueden checar todas nuestras conferencias, nuestros eventos que por el momento pues tenemos virtualmente a través de nuestra página del SUYEP UNAM. Así nos pueden encontrar en Facebook, SUYEP UNAM, que es Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM. Los invitamos a que se unan a esta red. Somos realmente una red. Somos cerca de 35 investigadores que conformamos el SUYEP, que estamos trabajando en distintas líneas, todo relacionado con vejez y envejecimiento. México es un país que envejece aceleradamente. Hacia el año 2050, las proyecciones del CONAPO nos dicen que cerca de un 23% de la población seremos viejas o viejos. Y bueno, sí, queremos ser viejos, pero queremos ser viejas y viejos con una calidad de vida, ¿no? Y ahí pues pueden ser muy oportunos los conocimientos y saberes de los pueblos de cómo tener un envejecimiento con dignidad y con calidad.
Y bueno, pues creo que con esto cerraría, querida Ana. Invitarlos a que formen parte de nuestra comunidad del SUYEP y pues estamos a tus órdenes y al de tu amable auditorio para cualquier duda o comentario. Pues agradecemos muchísimo a nuestra invitada, la doctora Patricia Rea Ángeles, su participación en este espacio y nos despedimos. Buenas noches. Muy buenas noches, Ana. Un abrazo fuerte. Las mujeres contamos. Participamos en este programa el equipo de Las Mujeres Contamos, Eliud Hernández, Edith Díaz, Guillermo Lagarda, Gabriela Sosa Martínez, Marlene Reyes y Ana Leticia Vargas en una producción de Guadalupe Sánchez López. Muchas gracias. Hasta la semana entrante. Las mujeres tenemos historia. Contarla es parte de la construcción de un futuro con equidad. Desde la Ciudad de México, 1060 kHz en amplitud modulada. Radio Educación. Las mujeres contamos.